Hola, en este video hablaremos de las funciones lambda. Veremos brevemente algo de su historia, su definición, la forma de implementarlas en Python, cómo se comparan con las funciones normales y algunos casos donde debemos o no usar funciones lambda. Las expresiones lambda en Python y otros lenguajes de programación tienen su origen en el cálculo lambda, un modelo de computación inventado por Alonzo Church. Los lenguajes funcionales heredan directamente la filosofía del cálculo lambda, adoptando una aproximación declarativa de programación que enfatiza la abstracción, la transformación de datos, la composición y el purismo, es decir, sin estado y sin efectos secundarios. Algunos ejemplos de lenguajes funcionales son Haskell, Lisp o Erlang. Por el contrario, el estilo imperativo consiste en programas con sentencias que dirigen el flujo del programa paso a paso con instrucciones detalladas. Esta aproximación promueve la mutación y requiere el manejo de estados. Ejemplos de lenguajes imperativos son Fortran, C, Python o Java. Algunos lenguajes funcionales incorporan características imperativas, mientras que características funcionales han permeado la familia de lenguajes imperativos como Java o Python, particularmente con las instrucciones lambda. Python no es un lenguaje inherentemente funcional, pero adoptó algunos conceptos funcionales desde sus inicios. Por ejemplo, las funciones map, filter y reduce, al igual que el operador lambda, fueron introducidos al principio de los años 90. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo de una función lambda. En la izquierda, la función identidad, la cual retorna su parámetro, es representada con una función estándar de Python. En la derecha, usamos una expresión lambda para definir una función similar a la función identidad. Esta expresión está compuesta por la palabra reservada lambda, una variable vinculada que actúa como parámetro para la función lambda y el cuerpo de la función lambda. Escribamos un ejemplo un poco más complicado, una función que suma 1 a su parámetro. Podemos aplicar la función a un valor dado como parámetro, rodeando la función y el valor dado con paréntesis. Esto funciona basado en una estrategia del cálculo lambda llamada reducción, la cual permite computar el valor de una expresión. En este ejemplo, consiste en reemplazar la variable vinculada a x con el parámetro dado 2. Debido a que las funciones lambda son expresiones y pueden ser nombradas, podemos escribir el mismo ejemplo de esta manera. Esto sería equivalente a definir una función llamada sumar1 que recibe x como parámetro. La anterior función recibía un solo parámetro. Las funciones lambda con múltiples parámetros se expresan listando los parámetros separados por coma, pero sin meterlos entre paréntesis como en las funciones convencionales. La función lambda asignada a nombre completo recibe dos parámetros y retorna un string con los parámetros nombre y apellido concatenados. Tal como se mencionó, los parámetros de la función lambda no se encierran entre paréntesis. Sin embargo, cuando se invoca la función, se hace exactamente igual que una función normal de Python. Como vimos anteriormente, una función lambda presenta diferencias sintácticas con una función normal. En particular, una función lambda tiene las siguientes características. Solo puede contener expresiones, no puede incluir instrucciones en su cuerpo. Se escribe como una sola línea de ejecución. No soporta anotaciones de tipo y puede ser invocada inmediatamente. Vamos a analizar estas características en las siguientes diapositivas. Analicemos en primer lugar la característica de que una función lambda no puede contener instrucciones. Una función lambda no puede contener ninguna instrucción. Por ejemplo, instrucciones como return, pass, assert o raise generarán una excepción de tipo syntax error, tal como lo muestra el siguiente ejemplo. En este ejemplo, se pretende usar la instrucción assert
para verificar que el parámetro x tenga el valor de 2. Sin embargo, el intérprete de Python identifica un error de sintaxis al pasar el código que involucra la instrucción assert en el cuerpo de la función lambda. En contraste con una función normal de Python, una función lambda es una expresión simple. Aunque en el cuerpo de la función lambda se pueda separar la expresión en varias líneas, usando paréntesis o un string de múltiple línea, continuará siendo una expresión simple. Tomemos el siguiente ejemplo. Aquí la función retorna el string par cuando el parámetro de la función lambda es par e impar cuando el parámetro es impar. La función está dividida en dos líneas porque está contenida en paréntesis, pero continúa siendo una expresión simple. Si uno está acostumbrado a utilizar anotaciones de tipo, eso es una buena razón para preferir las funciones normales en vez de las funciones lambda en Python. En las funciones lambda no hay una sintaxis equivalente a la definición de una función normal con anotaciones de tipo, como la que se muestra en el ejemplo. Si intentáramos replicar lo mismo en una función lambda, obtendríamos un error de sintaxis. Ya hemos visto ejemplos de funciones lambda siendo inmediatamente invocadas. Por fuera del intérprete de Python, esta característica no es muy usada en la práctica. Es simplemente una consecuencia directa de que la función lambda sea un objeto invocable. Por ejemplo, esto permite que se pueda pasar la definición de una función lambda a una función de orden más alto como map, filter o reduce. Hay situaciones en las que podemos estar intentando superar algo que una expresión lambda no soporta. Esto es probablemente una señal de que sería mejor usar una función convencional. En términos generales, una función lambda no es la mejor opción si no sigue la guía de estilo de Python, es enredada y difícil de leer, o es innecesariamente inteligente, pero se dificulta su entendimiento. Por ejemplo, un caso de uso inapropiado de una función lambda es cuando intentamos generar una excepción desde ella. Hay formas hábiles de lograrlo, pero es mejor evitarlas. En este caso, dado que no se puede usar la instrucción raise directamente en el cuerpo de la función lambda, ya que generaría un error de sintaxis, se está definiendo una función throw para poder hacer parecer que la excepción se lanza desde la función lambda. Este tipo de estrategia debe ser evitado. En vez de eso, es mejor usar una función convencional. Otro uso inapropiado de las funciones lambda se da en las clases. Aunque se pueden usar funciones lambda como métodos en la definición de clases, no se debería hacer. El siguiente ejemplo es código válido Python, pero muestra un uso poco convencional de las funciones lambda. En este caso, por ejemplo, se está usando una función lambda para implementar el método str en vez de una función convencional. De igual forma, marca y año, o year en inglés, son propiedades que también están implementadas como funciones lambda en vez de usar funciones regulares o decoradores. Para terminar, hablemos de algunos de los usos apropiados de las funciones lambda. A pesar de los debates que se dan donde se cuestiona la existencia de las funciones lambda en Python, estas tienen características que en algunas circunstancias dan valor al lenguaje y a los desarrolladores. Hay algunos escenarios donde las funciones lambda son comúnmente utilizadas. En las funciones como map, filter o reduce, ya que dichas funciones reciben otra función como uno de sus parámetros, la cual se puede pasar como una función lambda. Igualmente ocurre con funciones como sort, min o max, las cuales pueden recibir otra función como parámetro. En los frameworks diseñados para construir interfaces gráficas de usuario, como Tkinter, WXPython o PySide, es común el uso de funciones lambda para mapear acciones como respuesta a eventos de la interfaz gráfica. Cuando uno está haciendo pruebas rápidas con el intérprete interactivo de Python, las funciones lambda pueden ser muy útiles como una forma de crear funciones rápidas para inspeccionar porciones de código. Lo que hemos visto acá es solo una parte básica de funciones lambda.
Hay cosas más avanzadas que aprender sobre ellas. Así que si están interesados, los invito a que hagan consultas en Internet para que profundicen un poco más sobre el tema.